Pues hoy empezamos a estudiar el profeta Isaías. La semana pasada Jay nos habló un poquito acerca de Oseas y Gomer, ¿no? Y que ya era uno de los profetas. Y ahora vamos a estudiar Isaías. Hoy empezamos con Isaías. Estudiaremos un par de domingos más o menos. Y luego nos pasaremos al Nuevo Testamento, ¿vale? A personajes del Nuevo Testamento. Entonces, el primer versículo del libro de Isaías nos dice lo siguiente: visión que recibió Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Amén. Pues empezamos entonces con Isaías, con este primer versículo del libro de Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 1, y observando algunos detalles acerca de la vida y del ministerio profético de Isaías. Entonces, lo primero que tenemos que poner atención en el hecho de que a Isaías se le considera como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Todos son muy importantes, pero Isaías parece que recibe una carga de importancia más grande dado el contenido de su libro, sobre todo por la forma como expone y presenta la doctrina de Cristo, el Mesías. Por los detalles de su profecía acerca de Cristo, se justifica incluso el hecho de que muchos lo consideren como el profeta evangélico, ¿no? Y otros dicen que su profecía es como si fuera el ápice del Evangelio en el Antiguo Testamento. Eso nos da una pista muy importante acerca de lo importante que ha sido Isaías en sus días como un profeta que predijo la venida de Cristo y lo importante que sigue siendo en el contexto del Nuevo Testamento. Porque sabemos, por ejemplo, que en Mateo, y luego el apóstol Pablo de igual manera, pero en Mateo, en los discursos de Jesús, que es algo que estamos estudiando los jueves, pues él se basa frecuentemente en textos de Isaías. Pero ¿quién era Isaías? Isaías, según leemos en el primer versículo del libro, era hijo de Amoz y nació a mediados del reinado de Uzías, en una época de aparente estabilidad y relativa prosperidad para Judá, el reino del sur. Su llamado por Dios para el oficio profético se da en el año de la muerte de ese rey Uzías y ejerce entonces su oficio profético durante los reinados de Uzías y la parte final, ¿no? Los últimos meses de Uzías, luego de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Se casó muy posiblemente en el mismo año en que recibe de Dios su vocación como profeta y tuvo al menos 2 hijos, por lo que sabemos nosotros, ¿no? A los que les dio nombres simbólicos por ocasión de la invasión sirio-efraimita que invadieron a Judá. Se llamaban sus hijos, uno se llamaba Un remanente volverá, esa era la traducción del nombre de su hijo, ¿no? Capítulo 7, versículo 3. Un remanente volverá. Y el otro, pronto al saqueo, presto al botín. Capítulo 8, versículo 3, ¿no? Entonces, 2 nombres, ¿no? De sus hijos con un simbolismo muy importante de la situación política y militar de sus días, que afectaba directamente la vida de su pueblo. Y claro, no era un capricho poner nombres raros a sus hijos, sino que era como nombres simbólicos.
que la gente, al llamar a los niños por estos nombres, pues sabía de lo que se trataba, ¿no? Sabía que un remanente iba a volver del exilio, un exilio que todavía no había pasado en Judá, y que incluso los judíos daban por seguro que no les pasaría jamás, ¿no? Y al fin y al cabo, unos 100 años más tarde, sí, vino el exilio, y otros 70 años después, pues un remanente volvió. Y pronto al saqueo, presto al botín, ¿no? Lo que le estaba pasando a todo su pueblo, ¿no? Con la invasión primera de los sirios, un acuerdo militar entre sirios y efraimitas, y bueno, y los asirios también, poco más tarde, que destrozaron todo el reino, pero no llegaron a tocar Jerusalén, ¿no? No llegaron a tocar Jerusalén. Se quedaron en las puertas de Jerusalén, intentaron invadir la ciudad, pero el Señor no lo permitió. Al ver que el poder militar y las ganas de conquista de los asirios aumentaban, el reino de Israel, o sea, el reino del norte, hizo una alianza con Damasco. Damasco era la capital de los sirios, ¿no? Para defenderse de los asirios. Invitaron a que Judá, sur, la parte sur, a que Judá se uniera a ellos en esa alianza con los sirios. Y como Judá se negó, pues los sirios y el reino del norte, en esa alianza sirio-efraimita, atacaron a Judá y lo invadieron. Isaías capítulo 7, ¿no? O sea, yo te invito a hacer una alianza que estoy haciendo con otra persona, y si te niegas, pues nos unimos los dos contra ti y te invadimos. Eso fue lo que pasó, ¿no? Y eso hizo con que Acaz, el rey de entonces, buscara apoyo de los asirios. Y los asirios entonces redujeron a Judá a una no deseada posición de vasallo. O sea, Acaz logró ese apoyo de los asirios. Sí, tenían la protección de los asirios, pero se convirtieron no en aliados, sino que en vasallos de Asirias, mientras que Israel, porque Judá se une a Siria para protegerse de Siria y del norte y de Israel, pues entonces Asiria invade Israel, una dura invasión. Israel pierde muchísimo de su territorio y acaba definitivamente con el reino de Israel, con el reino políticamente hablando, territorialmente hablando, porque jamás volvió a haber un Israel ahí en el norte, ¿no? Ahí se instalaron después los samaritanos, pero no destruyó a todos los israelitas. Luego vemos en los registros de Judá apellidos de familias del norte que huyeron hacia el sur, buscando pues algún apoyo y buscando refugio, ¿no? Llevan a ese territorio a árabes conquistados en otros lugares y los obligan a vivir ahí. Con un poco de tiempo se mezclaron con los israelíes que quedaron, y poco después surge Samaria, ¿no? El pueblo samaritano. Pues durante la época de Ezequías, el rey de Judá, hubo varios intentos de revueltas contra la dominación asiria por parte de los judíos, que eran vasallos, habían buscado una alianza, consiguieron el apoyo, consiguieron que Asiria los protegiera de Israel y de los sirios, pero se quedaron como vasallos. Y hubo muchas revueltas de los judíos contra esa dominación asiria.
Ezequías buscaba hacer alianzas y encontró apoyo en Merodach Baladán, que era un caldeo, ¿no? Que asumió el trono de Babilonia por un tiempo, Isaías 39. Más tarde, Babilonia consigue dominar a Siria, pero en esa época todavía no, ¿no? En esa época todavía no. Hasta que asume o sube al trono un tal Sennacherib. Y frente a esa alianza, las fuerzas de Asiria devastaron el territorio de Judá, aplastaron todas las rebeliones, sin, como dije antes, sin llegar a tocar Jerusalén, pero no sin prejuicio para Asiria. Capítulo 37, versículo 36 de Isaías. Isaías vivió toda esa época. Él vivió todas esas invasiones, todos esos intentos de alianzas con Asiria y luego con el pequeño reino de Babilonia que se iba formando, vecino de Asiria. Él vivió todo eso, ¿no? Él vivió toda esa política. Por un lado, Isaías fue contra todas las alianzas, contra todas, y contra todas las revueltas y rebeliones, porque su mensaje se centraba en que la verdadera salvación vendría de Dios y de su siervo el Mesías, y no de posibles alianzas políticas y militares. No se sabe con certeza el fin de Isaías, cómo ha sido su muerte. Hay especulaciones, ¿no? La tradición judía, por ejemplo, dice que fue martirizado por Manasés, pero hay especulaciones que lo cortaron por la mitad. O sea, hay especulaciones, pero con certeza no se sabe cómo fue su muerte. Pero sí se sabe que él, en todo ese tiempo en que ejerció la profecía, pues estaba en contra de las revueltas populares y estaba en contra de las nuevas alianzas, incluso de la alianza que hizo Judá con los asirios. Estaba en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque para él lo central era que el pueblo depositara su confianza en el Señor y en la esperanza de la venida del siervo del Señor, el Mesías, que vino unos 700 años más tarde en la persona de Jesús, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito sobre su oficio profético. Vamos a entender un poquito esa vocación de Isaías. Isaías fue profeta en Judá, no en Israel, en la misma época de Amós, de Oseas y de Miqueas, ¿no? Muchos pensamos hoy en día que la profecía es una clase de revelación especial de Dios sobre lo que nos va a pasar en el futuro. Una mezcla de cristianismo muy espiritual con adivinanzas, ¿no? Pero no es eso. Tampoco, también muchos consideran la profecía una palabra especial, llena de poder de Dios para nuestra vida hoy. Sin embargo, cuando vemos la profecía desde el prisma de los profetas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que se trata de algo muy distinto de esas perspectivas que tenemos hoy. El oficio o el ministerio profético tiene que ver directa y profundamente con la exposición de las verdades de la Escritura Sagrada, de forma a confrontar el pecado humano y todo lo demás que esté mal por consecuencia del pecado humano, e instar a que hombres y mujeres se vuelvan a Dios arrepentidos de sus pecados, se vuelvan a su santa palabra en abandono del pecado y en búsqueda de una nueva vida con Dios. Ese es el objetivo de la profecía, ¿no? Por eso, en ese sentido, si echamos un vistazo a lo que sigue en el capítulo 1 de Isaías, vemos cómo el profeta llama al pueblo de Judá y a sus gobernantes
al arrepentimiento profundo y a una vuelta sincera a Dios. La profecía empieza con un mensaje duro y amenazador, en contra del pecado, en contra del pecador, mostrando con la máxima claridad posible las consecuencias funestas del pecado, tanto en la dimensión personal como en la dimensión social de la vida humana. Por eso cuando Isaías empieza con la palabra visión, ¿no? Visión de Isaías, ¿no? No se refiere tanto a una experiencia visionaria, estática y particular. Se refiere más bien a todo lo que tiene que decir y escribir, porque eso lo ha recibido de Dios. Eso le viene por la palabra de Dios. Se trata de un término, de una palabra que autentica al profeta y a su profecía, no a una experiencia meramente estática que tuvo el profeta. Pero, en segundo lugar, nos preguntamos, ¿a dónde y a quiénes profetizaba Isaías? Por este primer versículo nos damos cuenta, primer versículo del libro, capítulo 1, versículo 1, pues nos damos cuenta de que su profecía se destinaba a Judá y a Jerusalén. Obviamente, tanto al pueblo común como a los reyes del pueblo, a sus gobernantes. Sin embargo, parece que Judá y Jerusalén formaron el primer círculo de acción profética de Isaías, puesto que a partir del capítulo 13 sus profecías llegan a otros pueblos, a otros reyes, en cuanto a sus relaciones con Judá. Así que si su profecía era claramente destinada a Jerusalén y a Judá, y a sus reyes y a su pueblo, la onda expansiva, para decirlo de alguna manera, la onda expansiva de su profecía llegó a alcanzar otros pueblos vecinos, otros reyes, en cuanto a su relación con Judá. Así vemos que Isaías tenía en mente que su mensaje profético, que era un mensaje de juicio contra el pecado y contra el pecador, y de necesidad urgente de verdadero arrepentimiento, abandono del pecado y vuelta a los principios de las escrituras sagradas de la ley de Moisés, pues era entonces un mensaje destinado al pueblo de Dios y a los demás pueblos de su entorno. Cuando predicamos la palabra de Dios, no la predicamos solo a los cristianos, solo a los creyentes, solo a la iglesia. Esta palabra tiene que llegar a otras personas y a eso llamamos también de evangelización. Tiene que llegar a otras personas porque la palabra de Dios no ha sido dada únicamente a su pueblo, ha sido dada a todos los seres humanos. Y así eso vemos que esa característica tenía, ¿no? La profecía de Isaías, que su extensión no estaba restringida a Judá y Jerusalén, sino que llegaba también a otros pueblos y a otros reyes. La especificación de que Isaías profetizó ese primer versículo del libro durante el reinado de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, pues esta especificación es importante porque define muy bien la época y la dimensión sociopolítica que tuvo su profecía. Además de que ya nos había indicado la región del mundo en la que predicaba Isaías, que era Judá y Jerusalén. Eso nos muestra que lo que dijo Isaías de parte de Dios, lo dijo aún, no solo en un momento específico de la historia, pero lo dijo a un momento específico de la historia del pueblo de Dios, específicamente para ese momento de la vida de este pueblo, además de tener también esa dimensión, esa extensión fuera de las fronteras de Judá y una dimensión futura, escatológica, centrada exclusivamente en la venida y en el ministerio redentor de Cristo,
cuando hablaba del siervo sufriente, los 4 cánticos, por ejemplo, ¿no? Estaba hablando claramente de la venida del Mesías. Número 3, quería comentaros un poquito acerca de la perspectiva profética, porque al tratar o al mencionar esa dimensión escatológica, eso nos conduce directamente a un elemento de la profecía bíblica que se llama perspectiva profética. Y eso nos ayuda a comprender mejor cómo funciona la profecía, porque la profecía es un género, un estilo, un género literario específico, ¿vale? Un género literario específico llamado profecía, ampliamente difundido en el texto de las Escrituras. Encontramos profecías en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y por eso es importante mencionar un poquito lo que se conoce por perspectiva profética. La perspectiva profética tiene que ver con 2 dimensiones que asume la profecía en sí misma. Una primera dimensión es la contemporánea del profeta. Ahora vamos a hablar de tiempo, de momentos, ¿vale? Una primera dimensión de la profecía es una dimensión contemporánea al profeta, algo que ocurre, que se cumple o que pasa en los días mismos del profeta. Afecta los acontecimientos de sus propios días y de su propia vida. De esa dimensión el profeta está totalmente consciente. Él sabe que esas palabras tienen que ver con su vida y con la vida de su pueblo o de su iglesia o de su nación, etcétera, de su familia. Él sabe que lo que dice tiene que ver con los eventos y los acontecimientos que le son contemporáneos, con las cosas que le pasan a él y a su pueblo en ese mismo momento histórico que vive. Entonces, la profecía tiene un primer cumplimiento en los días del profeta, pero una segunda dimensión tiene que ver con un cumplimiento futuro, escatológico de esa profecía, siempre en referencia a la vida y a la obra de Jesús el Cristo. Profecías que hablan del futuro, pero en ese futuro no se menciona, no se contempla la vida de Cristo, la obra de Cristo, pues se puede considerar como una falsa profecía, ¿no? Entonces, de esa segunda dimensión, el profeta no está de todo consciente, un poco sí, pero no está de todo consciente. Quizás solo la vea como una sombra distante, pero que ya le sirve a él y a su pueblo, o al pueblo de Dios de sus días, como una verdadera esperanza. Puede ser una sombra futura, pero es de hecho una verdadera esperanza. Es una sombra de lo que vendrá, pero esa sombra como esperanza es suficiente. Eso nos pasa a nosotros hoy. A profecías acerca de Cristo que se cumplieron, muchísimas profecías se cumplió acerca de Cristo, con su nacimiento, con su vida, con su muerte, con su resurrección, ¿no? Y con la vida de la iglesia, un pueblo de Dios compuesto por judíos y gentiles, igualmente alcanzados por la gracia redentora de Cristo, hermanados por la sangre de Cristo. Todo eso eran profecías que se cumplieron, eso ya se cumplió y sigue cumpliéndose. Cada persona que entrega su corazón al Señor, esa profecía es como si se cumpliera otra vez, ¿vale? Pero hay partes de la profecía bíblica que todavía no se cumplieron. Y son las profecías a las que nos referimos como profecías acerca de la segunda venida de Cristo, del juicio final, del destino eterno, de la resurrección corpórea de todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, ¿no? Esas profecías son como para nosotros una sombra,
porque todavía no la vivimos. Eh, pero una sombra que es suficientemente densa como para llenarnos de una verdadera esperanza, ¿no? Pues esa dimensión futura de la profecía en la perspectiva profética es una dimensión muy, muy verdadera. Y eso significa que el profeta tiene muy claro el sentido inmediato o contemporáneo de su profecía, las cosas que se cumplen en sus propios días y que siempre se relaciona con un mensaje contra el pecado, contra el pecador y un mensaje de necesidad de arrepentimiento y cambio radical de vida, ¿no? Eso es lo que se cumple en el día del profeta. Pero no siempre el profeta tiene claros los significados de su profecía futuro, ¿no? Los significados que su profecía puede asumir en un futuro lejano que siempre tiene que ver con la vida, la obra salvadora del Mesías de Cristo. Esa dimensión futura es como nosotros sabemos que Cristo vendrá una segunda vez. Tenemos algunos datos, pero no sabemos cómo se dará exactamente, ¿no? Tenemos más esperanza que detalles acerca de la segunda venida de Cristo. Esa dimensión futura está presente, el profeta lo sabe, pero se le presenta como una esperanza que todavía él tiene que aguardar. La enseñanza del profeta, ¿qué nos enseña el profeta? Y con eso vamos concluyendo, ¿no? De forma más amplia, el tema que le da sentido a toda profecía de Isaías es el tema de la santidad de Dios, reflejada de forma muy intensa en su propio llamamiento a ser profeta, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. ¿Qué palabras tenemos ahí? Pues santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. O sea, el tema de la santidad de Dios incluso se repite 3 veces, ¿no? Y en consecuencia, el profeta responde, versículo 5, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Es lo que os estaba explicando antes, ¿no? El mensaje profético, en primer lugar, su cumplimiento contemporáneo, inmediato, tiene que ver con presentar la santidad de Dios de tal manera que el pecado es insoportable. Así que hablamos, el profeta habla en contra del pecado. Y la respuesta del pecador es la misma que dio Isaías. Ay de mí, estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, y ese no obstante es quizás la llave para entender la relación entre la palabra en contra del pecado y la respuesta humana de arrepentimiento. Dice, así soy de impuro, pero no obstante mis ojos han visto al Todopoderoso, ¿no? Ese es un tema muy importante, la santidad de Dios, porque es un tema, siempre que se habla de la santidad de Dios, hablamos también del pecado humano, no hay cómo evitarlo, porque si nos vemos como un reflejo de quién es Dios, ¿no? De lo que revela Dios acerca de sí mismo, pues consecuentemente nos vemos como pecadores. Pero otro tema muy central para Isaías es el tema del siervo del Señor, también conocido por siervo sufriente. Hay 4 textos sobre el siervo del Señor. Isaías 42, versículos 1 a 4. Luego Isaías 49, versículos 1 a 6. Luego Isaías 50, versículos 4 a 9. Y luego Isaías 52, todo el capítulo y
hasta el capítulo 53, versículo 12. Son conocidos como los cánticos del siervos. En Isaías, el conjunto del pueblo de Israel, es el conjunto del pueblo de Israel, que era el norte y el sur, ¿no? Unidos. A este conjunto se le considera el siervo del Señor. Pero en los 4 cánticos el siervo se identifica con el Mesías, Salvador de Dios, como lo confirma el Nuevo Testamento, sobre todo acerca del cuarto de los 4 cánticos. Mateo 8:17, 1 de Pedro 2:24, son textos que confirman que la perspectiva de los cánticos del siervo de Isaías pues tenía muy poco que ver con el conjunto de Israel, el norte y el sur, y tenían todo que ver con Jesucristo, el Salvador de Dios, ¿no? Así que esta perspectiva profética y estas enseñanzas de los profetas nos ayudan a comprender que el siervo se refería únicamente a Israel en un primer momento, pero que tendría su cumplimiento total, absoluto, eterno y redentor en Jesucristo. Bueno, terminamos por aquí. Espero que podamos seguir la próxima semana con el profeta Isaías, conocer un poquito más acerca de su vida y que su profecía pueda llenar nuestros corazones con un cumplimiento inmediato y contemporáneo a nosotros, que es esa llamada de Dios al arrepentimiento de nuestros pecados. Que el Señor nos bendiga.